tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo nos veas. Bienvenidos a Justicia Fiscal y Educación, este espacio promovido por la campaña peruana por el derecho a la educación y el Grupo Nacional de Presupuesto Público. En la edición de hoy nos acompaña Thais Yerbolino. Ella es coordinadora de comunicación y movilización de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, con quien vamos a conversar temas interesantes sobre una campaña que se viene esta semana acerca de la justicia fiscal y el derecho humano a la educación en diferentes países de América Latina. No te pierdas esta edición y súmate a esta campaña. ¿Qué tal, Thais? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por participar hoy de Justicia Fiscal y Educación. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. Buenos días a todas y todos, también a ti, Andy. Qué bueno estar aquí contigo para conversar de un tema tan importante como el derecho a la educación. Siempre es importante. Con cafecito mejor todavía. Sí. Estamos en diferencias horarias. Acá estamos en Perú. ¿Tú estás en dónde, Thais, para que la gente sepa? Yo soy brasileña, vivo en São Paulo, entonces aquí son 2 horas, ¿no?, de diferencia. Sí, exactamente. Bueno, tenemos una semana interesante, ya vamos a hablar de eso, de las actividades que se van a hacer en esta semana para que todos y todas sepan cómo pueden sumarse también a esto. Pero antes de iniciar con comentando estas actividades, sería bueno, importante que la gente sepa qué es la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, ¿no? Porque siempre en este programa se ha mencionado, muchos de nuestros invitados han mencionado la CLADE, ¿no? La CLADE por aquí, la CLADE por allá. Entonces, muchos se pueden preguntar, ¿qué cosa es la CLADE? ¿Qué es la campaña latinoamericana? ¿Quién está detrás? ¿Qué es lo que se busca, Thais? Sí, entonces, antes de hablar un poco de la CLADE, creo que es importante hablar de la lucha de la CLADE, ¿no?, que es la educación pública, ¿no?, el derecho humano a la educación. Entonces, todas y todos del mundo, ¿no?, ya fueron a la escuela, ¿no? Ya fueron, tienen sus hijos, hijas, en fin, ¿no?, sus padres que sacan, van a la escuela. Y es un movimiento mundial, es tan importante, ¿no?, la educación, aprender, ¿no?, a construir, saber construir el mundo, tener una profesión, ¿no?, desarrollar actividades. Entonces, y es un trabajo que está presente, ¿no?, en varias culturas, no solo la occidental, no solo la civilización, pero en los pueblos indígenas, ¿no?, siempre hay una manera de aprender. Y nuestra humanidad invierte en eso, ¿no? Es tan importante que los niños y niñas van a la escuela todos los días. La cuestión es que para gran parte de esta sociedad, como nosotros, ¿no?, la educación es un derecho. Todas y todos tenemos el derecho a aprender, así como el derecho a comer, así como el derecho a vivir, a tener una salud, ¿no?, buena. El derecho a la educación es un derecho fundamental. Y más allá de ser un derecho fundamental, es un derecho que posibilita a otros derechos. Porque cuando aprendes que tienes derechos, aprendes que tienes que vivir, que tienes que construir una sociedad, ¿no?, también logras alcanzar otros derechos. Entonces, por eso que yo, ¿no?, y no solo yo, toda una sociedad ahí cree y lucha por este derecho a la educación. Y ahí entonces es que llego a la CLADE, ¿no? La CLADE es una campaña, ¿no?, una red plural de varios foros, es decir, 18 foros nacionales de América Latina, ¿no?, y más foros regionales y globales que luchan por este derecho, ¿no? Porque el derecho a la educación pública, laica, ¿no?, a todos y todas, está en disputa. Siempre hay una disputa, ¿no? Hay sectores de la sociedad que creen que tú tienes que pagar por esta educación, ¿no? Y nosotros, entonces, unidos con esta fuerza, ¿no?, esta lucha que este año cumple 20 años, entonces la CLADE hace 20 años este año, creemos que tenemos... bastante tiempo. Entonces creemos que
es importante no seguir este camino rumbo a una educación, ¿no? Al derecho a la educación pública, porque solo con educación pública llegaremos a una justicia social, más bien, porque ¿no? Creemos que todos tenemos que tener derecho a las mismas posibilidades, ¿no? Y eso, entonces la campaña latinoamericana por el derecho a la educación es una red, es una articulación de varios foros. ¿Por qué? Porque en cada país hay un grupo, activistas, hay organizaciones que también luchan por la educación pública en su país. Tú estás en Perú, hay la campaña peruana por el derecho a la educación. Yo en Brasil, aquí hay la campaña brasileña, ¿no? Por el derecho a la educación. Y cada uno con sus contextos, con sus cuestiones ahí, ¿no? Enfoques, pero ahí la importancia de la clave es que ella unifica y junta estos foros, ¿no? Y le da una amplitud regional de América Latina y el Caribe. Y a su vez, clave es parte de la campaña mundial por el derecho a la educación, ¿no? Que también reúne campañas, redes, organizaciones de todas las partes del mundo, todas las regiones, para luchar por este derecho. Eso es importante, ¿no? Porque te da una misma visión, ¿no? Un solo enfoque hacia dónde ir, ¿no? Sí, porque, justo por eso, ¿no? Porque como está en disputa, ¿no? El derecho a la educación, entonces es importante, ¿no? Esta unión, ¿no? Reforzar, ¿no? Lo que defendemos y la clave está para eso, ¿no? La clave está para desde las diversidades, porque como dije, es una red plural, entonces una cosa es Brasil, otra cosa es Perú, otra cosa es Argentina, Guatemala, etc. Y otra cosa es, no hay un derecho que todas las personas tienen que tener, ¿no? Que es la educación. Y esto que dices es muy importante, Thais. Acá, por este humilde espacio, hemos conversado con ¿no? especialistas de diferentes partes de Latinoamérica, y la conclusión que me ha quedado en estas conversaciones al final, y lo decía en el último programa con una compañera de Paraguay, que a pesar de las diferencias que tiene cada país en territorio, en población, en aspectos culturales, al final nuestras realidades no son tan diferentes, ¿no? O sea, nuestras cosas positivas y cosas negativas en realidad suelen ser muy similares. Al final, yo le escuchaba cuando hablaba de los diagnósticos de su país, decía, pero estás hablando del Perú, creo, porque es muy similar, ¿no? Es muy similar, y las luchas también son similares, ¿no? Entonces, y este concepto de derecho humano a la educación, si bien la educación siempre ha sido importante, o sea, todos tenemos claro, los padres de familia, los profesores, los estudiantes, tienen muy claro que la educación es importante, pero este enfoque de derecho humano a la educación, de repente no es tan claro, ¿no? Y tú has dado algunas claves de pronto, ¿no? O sea, la gratuidad de la enseñanza, el asunto de ser público, y otro aspecto de lo laico de la educación, ¿no? Sí. Entonces, que pueden marcar esta idea de qué cosa es el derecho humano a la educación, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, la gratuidad, porque ni en todos los países la educación pública es gratuita. Es interesante eso, ¿no? Porque para mí en Brasil eso es obvio, no público, gratuito, no. Entonces, por eso que hay varias cuestiones ahí que están en disputa, ¿no? Por ejemplo, ese proceso de privatización de la educación. Nosotros, el mundo vivió una crisis de la pandemia que también reforzó algunas cuestiones como la privatización, ¿no? Entonces, ahí tenemos que siempre poner esto en debate. Y ahora está de moda los vouchers. Los vouchers, ahora escuchamos por ahí que viene de Argentina y en otros, y acá también están parando la oreja, así como dicen, ese tema de los vouchers educativos, no, pero porque no, hay que privatizar la educación para que sea, entre comillas, de más calidad, ¿no? Eso es lo que se repite de ahí. Sí, y lo que pasa es que la educación es un área bien estratégica, como dije, ¿no? Ella posibilita que logremos ver
que tenemos otros derechos, ¿no? Y a demandar eso del Estado. Entonces eso es muy estratégico. Paulo Freire decía, ¿no? Ay, si nosotros no, la educación no puede cambiar el mundo, pero sin educación nada se cambia, ¿no? Entonces la educación cambia a nosotros y nosotros cambiamos el mundo. Entonces eso es muy importante. Y claro, no solo nosotros de parte de la CLADE vemos eso, ¿no? El mundo entero ve. Entonces hay disputas de interés, ¿no? Hay juegos ahí que no podemos dejar que seamos manipulados, controlados, ¿no? Y eso. Además de eso, también hay América Latina, ¿no? Las venas abiertas de América Latina. Y te digo porque soy brasileña y por mi idioma, porque hablo portugués, a veces no tenemos mucho acercamiento a elementos que otros países hispanohablantes tienen. Por ejemplo, las canciones, la música, la literatura. Claro, exacto. ¿No? Hay como una frontera cultural, ¿no? Idiomática cultural ahí, ¿no? Justo. Pero sí, aún así, como bien dijiste, veo los informes y pienso que es Brasil. Porque sí tuvimos una historia de colonización muy fuerte, ¿no? El control de Europa, el control incluso de Estados Unidos. Tuvimos un régimen dictatorial muy fuerte en Brasil. Entonces, varias cuestiones de explotación, varias cuestiones de control de nuestro territorio y de nuestra cultura también son muy similares a otros países, ¿no? Y también la resistencia, eso es importante también, ¿no? La resistencia a eso, tuvimos la educación popular, Paulo Freire, y que eso también es muy debatido y es a partir de este lugar que nace la clave, ¿no? De una educación libertadora, de una educación que llega a todos y todas a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, claro. Ahora, llega un punto importante, un concepto ahí que sería bueno explicarlo también, que es ese tema de la descolonización, ¿no? O sea, tanto de las estructuras educativas como de otro tema, y ahí sí lo enlazamos con lo de justicia fiscal, ¿no? Que es el financiamiento de la educación. Justo estos días se está jugando en Perú, ¿no? O sea, estamos en ámbitos, en crisis política y a la vez fútbol de por medio. Y mi sobrino que fuimos a comer descubrió, ¿no? Estaba viendo el voucher ahí y decía, impuestos, ¿no? Está diciendo, oye, acá dice impuestos IGB, impuestos generales a las ventas. Estaba con el... Me preguntó, ¿no? Justo me preguntó, le digo, no, pues esos son el impuesto que se paga, ¿no? Entonces le empecé a explicar todo este rollo de dónde sale el dinero de los estados, ¿no? Así casi sin querer queriendo, ¿no? Y obviamente detrás de la educación pública que mencionas, tiene que haber un financiamiento, ¿no? No es que sale de la nada los costos de la educación, ¿no? Ahora, sería bueno explicar ese tema de la descolonización del financiamiento de la educación, ¿no? Porque a uno le puede sonar así medio raro que es esto de la descolonización del financiamiento de la educación, ¿no? ¿Cuál es el concepto que está detrás de ahí? Sí, primero, descolonización es un concepto que trata de muchas cosas más allá del financiamiento. Entonces, descolonizar el modo de enseñanza, ¿no? De una manera que podamos enseñar de una manera más democrática, con participación, ¿no? Que no viene todo en libros que ya de historias que hablan desde una perspectiva androcéntrica europea, ¿no? Entonces, en Brasil, cuando aprendemos, yo en mis clases aprendí que Brasil fue descubierto por los portugueses, ¿no? Entonces, y por acá Machu Picchu también fue descubierto, ¿no? Sí, así, no, es así, hay personas aquí que luchan, que viven, ¿no? En fin, no es que de repente nadie sabía y la gente, la luz llegó. Todo el mundo sabía dónde estaba, ¿no? Justo, entonces, descolonizar ideas, ¿no? Conceptos, se trata de eso, de repensar nuestra historia y futuro incluso, ¿no? De cuál será nuestra postura de aquí en adelante.
Y hablando de financiamiento siempre fue un tema de la educación. Siempre, bueno, hace 20 años que estoy trabajando, ¿no? en organizaciones del área, siempre tratamos del financiamiento, porque estamos, claro, en un sistema capitalista y sin dinero no hay nada. Incluso en países socialistas o socialdemocracia, yo no sé cómo se dice. El Estado tiene que ser fuerte y ahí el Estado tiene que financiar, ¿no?, a la salud, a la educación, vivienda, etcétera, etcétera. Pero sin dinero no se puede garantizar una educación de calidad a todas y todos. Entonces siempre fue una lucha, ¿no? Queremos 6% del PIB, ¿no? Queremos hasta 10%. Y eso, desde siempre, la demanda por un financiamiento ahí está. Y estará siempre. Lo que pasa es que siempre, y ahí creo que el cambio, ¿no?, de perspectiva fue que siempre, no hay dinero. ¿Cómo? Un clásico. ¿Cómo vamos a financiar si no hay dinero? Si no hay dinero, ¿no? Entonces, eso creo que es lo importante de pensar: financiamiento y justicia fiscal. Y por eso educación con justicia fiscal. Porque sí hay dinero, hay mucho dinero, ¿no? Y no es haciendo con que las personas, los pobres, las personas más vulnerables paguen más ni nada. Es más bien tener una medición más igualitaria de tributos, porque hoy las personas más vulnerables pagan más. Los ricos, billonarios, ¿no?, evaden el dinero sale de nuestro país. Toda la producción humana que aquí está, ¿no?, el resultado de eso se va. Entonces, esa es la perspectiva distinta. Y ahí también es la decolonización, ¿no?, del financiamiento. Es pensar de otra manera, no solo como... porque muchas veces las organizaciones no son financiadas por instituciones de otros países. Los billonarios pagan. No queremos eso, queremos lo que es derecho, un financiamiento justo. Y cómo que sale este financiamiento, ¿no? ¿De dónde sale? ¿No? Con una tributación justa. Y es importante que lo digas, porque puede alguien, digamos, un ciudadano de a pie escuchar, ¿no? Es decir, que está con las justas con su ingreso mensual, ¿no? Está a duras penas pagando cosas, y alguien viene y le dice: necesitamos pagar más impuestos. Entonces la reacción inmediata, lógica, ¿no? Intuitivamente es: oye, no, ¿y de dónde voy a sacar más dinero para pagar si ya, o sea, hay un rechazo al impuesto? O sea, en general hay un rechazo de decir, sí, pero lo que tú dices es importante, porque hay que hacerle entender que no es que se le va a sacar a los que ya tienen el bolsillo, pues, a la justa, sino se está tratando más bien de que sea un sistema de impuestos, vamos a llamar así, un sistema de impuestos más equitativo, donde los que más tienen, obviamente, los que tienen un montón de plata y que finalmente son los que pagan menos impuestos ahí. Eso es importante decirlo, recalcarlo. Sí, y hay dos elementos ahí que nos causan miedo, ¿no? El primero, ya lo dijiste, es tener que pagar más, porque ya pagamos mucho, no tenemos dinero, trabajamos, no tenemos dinero, estamos cansados, en fin, y ahí decir: tenemos ahora que pagar más para la educación, ¿no? Cualquiera te va a decir, no, te va a decir. No, ahí a veces es más sencillo de que yo pague a una escuela privada. Ajá. Y que pague, porque, en fin, ese es el primero. Y yo no soy experta, no soy especialista en tributación, pero los estudios, ¿no?, que hicimos desde la clave con Latinidad y la red fiscal, es que no es necesario, más bien es organizar y ver, ¿no?, hacer una reforma tributaria para que
Incluso podemos pagar menos impuestos, ¿no? Si vemos que estamos pagando demasiado, ¿no? Es decir, entonces, eso ya es un mito, ¿no? No vamos a pagar más impuestos, ¿no? Y otro miedo es así, porque los billonarios van a dejar de invertir en el país. Ese es un miedo, así, por lo menos. Las inversiones se van. Las inversiones se van. No voy a tener empleo, no es así. Entonces, no, me acuerdo que cuando vino cuando hubo elección, más bien Lula, que es nuestro presidente, era candidato. Esto en los 80, no estoy hablando de ahora, no es de ahora. Entonces había un candidato de derecha, otro de izquierda. Entonces el mito era, si Lula gane las elecciones, los billonarios se van a huir de Brasil, porque va a haber una revolución, no sé qué. Lula fue presidente de Brasil durante 8 años y ahora volvió. Y no veo a ningún billonario saliendo de Brasil por eso, ¿no? No es así. No es así. Claro. Entonces, es el uso político, ¿no? Bueno, acá también ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando un candidato, vamos a llamar así, que no es de derecha, postula, sea cual sea el nombre, siempre sale esto, ¿no? De que se van a ir, no vamos a caer en la miseria. Es un discurso repetido, pues, ¿no? Pero, porque si ves, ya hay miseria, ya hay explotación, ¿no? Justo porque no tenemos herramientas de salir de esto, no hay educación. Claro. Es importante ese punto, ¿no? Aclarar que hay muchos mitos, que eso le decía Adrián Falco también, ¿no? Me gustó porque tenían una campaña en Argentina que se llama Mitos Impuestos, ¿no? Y me gustaba el nombre de la campaña, ¿no? Porque tienen una página dedicada solamente a hablar de todos estos mitos y le explican, ¿no? Con información técnica, ¿no? Pero me gusta ese mitos impuestos, me gusta porque es el que resume bien lo que... Ya que hablaste de mitos de impuestos, también hay mitos de la educación pública. Porque siempre creemos, la educación pública es mala. Sí, la educación pública es un mito. Nada garantiza que una escuela privada sea mejor que la escuela pública. Tener una televisión en el centro educativo, ¿no? Eso no significa que el aula sea un análisis crítico de lo que eres, de la sociedad, ¿no? Que tengan buenos profesores. Yo estudié mi vida en una escuela pública y no es que Brasil sea los mejores índices de educación, no lo es, ¿no? Y ahí pude ver la realidad de mi país. La escuela es el lugar de la diferencia, de donde vemos otras realidades, de donde podemos conversar, leer críticamente. Claro, hay profesores y profesoras que son ok, y otros que ni tan... Como en todos lados. Como en las escuelas privadas también, igual. Sí, y en las escuelas privadas hay mucho contenido, entonces tú tienes que ahí estar, ¿no? Pero eso no significa que estás aprendiendo algo. Estás viendo eso para poder llegar a la universidad, ¿no? Y eso hay que cambiar. Tenemos que cambiar el mito de que la educación pública no es buena, porque es muy buena. Exacto. Si vas a los análisis, eso es muy visible, que la educación pública es transformadora. Sí, y es importante, ¿no? Porque la calidad, digamos, mucho se habla de progreso, desarrollo en estos tiempos, se mide por diferentes calidades, ¿no? Pero sobre todo por la calidad de la educación pública, ¿no? O sea, el día que que se equipare, ¿no? El sentido de que pueda uno recibir educación de calidad tanto en el privado como en el público, o sea, que sea equitativo, y tenga el acceso para todos y todas. Yo creo que ese día nuestra calidad, hasta democracia, funciona, ¿no? Porque hay una correlación entre la calidad educativa y la democracia también, ¿no? No se puede hablar de democracia si la gente no tiene educación.
si la educación pública tuviera el dinero de la educación privada, ¿no? El dinero por alumno, ¿no? Uh-huh. Si el Estado pudiera, la mensualidad que paga un estudiante a la escuela privada no llega a 10% del estudiante en la escuela pública, primero, ¿no? Por eso siempre hay la demanda por financiamiento. Y otra, más allá de la infraestructura de la escuela, que es muy importante, ¿no? La valoración, la escuela pública sí te propone muchas más cuestiones, ¿no? Del mundo, de sí. ¿Qué es una educación? ¿Es algo que vas a saber solo para hacer un examen y después ya se acabó? ¿O es una educación que te transforma la vida, que con ella logras abrir ventanas para otros conocimientos, otras cosas? Exacto, eso es importante destacarlo. Bueno, ya con esta información importantísima, que en realidad podríamos hablar muchos más temas, ¿no? Es tan rico este debate, este intercambio sobre la educación. Pero ya, en esta semana arranca una campaña muy interesante, Thais, precisamente sobre todos esos conceptos, temas que hemos estado hablando, porque la idea es que esto no solamente quede acá, que estos conceptos que hemos tocado, que estas ideas que se han planteado, que estos enfoques que se han revelado, no queden acá entre nosotros, sino más bien llegue a diferentes partes de la sociedad civil, a padres, profesores, otros comunicadores. Cuéntanos, Thais, ¿qué se viene esta semana? ¿Qué inicia? ¿Qué arranca esta semana? Que sé que hay algo muy importante que están trabajando, Thais. Sí, entonces, como cité en algunos momentos de nuestra conversación aquí, siempre trabajamos con la cuestión del financiamiento no público, ¿no? Con justicia fiscal, es decir, educación con justicia fiscal. Queremos un financiamiento con justicia fiscal, sin evasión en impuestos. Hay una serie de cuestiones ahí, ¿no? Y hemos trabajado desde 2021, ¿no? Con eso. Es una iniciativa que une tres organizaciones. Entonces es la CLADE, la Red por Justicia Fiscal y también Latindad, eso en el ámbito regional, y también más 6 países que son Argentina, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Colombia, ¿no? Y que en cada contexto nacional también actúa y pone este debate de educación con justicia fiscal. Y ahora llegó entonces el momento de juntar todas estas fuerzas regionales y nacionales para una semana de educación con justicia fiscal, que hablaremos durante esta semana, que empieza, déjame ver aquí, empieza el 13, ¿no? El lunes, sí, y termina el domingo, el 19, ¿no? Con movilizaciones, con acciones que vamos a realizar, con lanzamientos de contenido sobre justicia fiscal, sobre educación pública. Y también vamos a hacer movilizaciones más directas desde la comunicación con un tuitazo. El tuitazo será el jueves, el 16, a las 11 horas. Es que son varios horarios distintos, ¿no? Hay diferentes horas. Sí. 11 de qué país, para que sepa más o menos de Brasil, ¿no? 11 de Brasil, ya. Sí. Sería como las 9 de la mañana por acá, por Perú. Ajá. Durante una hora vamos a movilizar esta red por el derecho a la educación con justicia fiscal, y también porque este momento, más allá de la unión de estos países y organizaciones regionales, y también un momento de presentar, ¿no?, los diagnósticos, los avances en el tema y movilizar a los gobiernos, también es importante porque la ONU
¿no? También hará una convención fiscal que hablará del tema más o menos el 20 de noviembre. Entonces, es importante calentar eso, ¿no? Calentar el tema y hablar sobre eso en nuestros países. Lo que América Latina defiende por justicia fiscal y por educación con justicia fiscal. Claro. Y ahí incidir también en otros campos, ¿no? En otras organizaciones. O sea que entonces, noviembre esta semana son intensas sobre el tema de justicia fiscal y educación. Sí, invito a todas y todos que participen, que vean los materiales, que hagan preguntas, que estén ahí en las redes también, ¿no? Porque es un debate muy rico que podemos ahí transformar también, conocer mejor, saber mejor lo que pasa en cada país, ¿no? ¿Cómo se puede sumar? Si alguien que está viendo esto en este momento y dice, ¿cómo me puedo sumar? Yo, ¿dónde los busco? ¿Qué hago? O sea, quiero compartir los flyers, los videos, lo que estén sacando. ¿Dónde los busco? ¿Cómo los busco? Es importante darle facilidades para que la gente lo encuentre por ahí, lo chape y ya diga, esto me gusta. Sí, la iniciativa ella tiene una página web que voy a dejar aquí, Andy, y después creo que... Ahí la ponemos acá abajito, va a aparecer, acá abajito va a aparecer. Ahí en los comentarios después también en YouTube podemos dejar, entonces hay materiales sobre la iniciativa, sobre cada país. La red clave. Sí, red clave. Estaremos en todas las redes sociales de todas las organizaciones de estos países, ¿no? Movilizando. Y también en el Twitter, creo que el tweet, a lo largo de la semana vamos a poder ver videos, entrevistas, leer textos, publicaciones, en fin, varias cosas para entender mejor lo que es el tema, ¿no? Lo que significa eso para América Latina y el Caribe. Y ahí entonces el jueves es la oportunidad de la acción, de la llamada acción, que yo, Thais, puedo ir a mi página de Twitter y hablar sobre eso, lo que es importante para mí, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente les invito a que participen. Perfecto, Thais, ahí a la gente, por favor, a todos súmense, que esto, como dice Thais, es la unión de todos y todas, ¿no? O sea, tenemos que hacer fuerza común porque no se trata de uno solo, ¿no? De un solo país, ni siquiera de un solo país, o sea, es una fuerza, una unidad regional, ¿no? Eso es importante que la gente lo sepa. Thais, ya estamos terminando, así que por favor te pediría una reflexión final, ya en este contexto de que la gente también se sume a participar, que podamos hacer sobre este tema tan importante que se ha planteado este día, Thais. Sí, bueno, como estábamos diciendo, tuvimos una historia muy similar, tenemos realidades muy similares, aunque somos países distintos, ¿no? Con nuestras diversidades, pero la resistencia también y la lucha y nuestra fuerza también es muy aguerrida, muy, muy fuerte. Entonces, es eso, ¿no? Tenemos que ver de aquí en adelante lo que es necesario, lo que podemos hacer, ¿no? Lo que tenemos que demandar y transformar, ¿no? Rumbo a una justicia fiscal y también a una justicia social, ¿no? Para que todas y todos y todas tengamos los mismos derechos y oportunidades. Perfecto, Thais. Muchísimas gracias. Esta conversación nos ha quedado corta. Podríamos seguir 2 horas más, pero nada, tenemos que terminar y nada, un gustazo conversar contigo y esperamos una segunda parte para ver después la evaluación de la campaña, ¿no? ¿Cómo salió? Claro. ¿Cómo salió? Porque siempre hay que evaluar ese tipo de campañas y los invitamos a todos a sumarse. Muchas gracias, Thais. Muchas gracias, un beijo. Chao. Gracias.